El día de hoy vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades son muy comunes, muy frecuentes y tienen una gran importancia desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista médico. Entonces, antes de entrar como tal a hablar de las enfermedades autoinmunes, pues vamos a hacer un breve recorrido por nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están todos? Bien, entonces, vamos a empezar entonces por hacer unas definiciones. Y cuando hablamos de inmunidad, decimos que es la resistencia a las enfermedades infecciosas. ¿Qué entienden ustedes por inmunidad? Entonces, inmunidad quiere decir que son todas las herramientas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que nos van a generar unos mecanismos de defensas contra las enfermedades infecciosas. ¿Listo? Dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos, digamos, por decirlo de alguna forma, una especie de batallón o un ejército encargado de defendernos o de resistir a las infecciones. A eso se le llama inmunidad, a todos esos mecanismos de defensa que vamos a tener nosotros. ¿Qué es entonces el sistema inmunitario? El sistema inmunitario, nuestro organismo cuenta con una serie de mecanismos de defensa que se llaman inmunidad inespecífica, como por ejemplo nuestros jugos gástricos. Los microbios en algunas oportunidades llegan, se encuentran con el jugo gástrico y este solo jugo gástrico es capaz de destruir algunos microbios o microorganismos. Sin embargo, a veces sucede que los microorganismos pueden romper estas barreras como el jugo gástrico y necesitamos una línea de defensa nueva. Ahí hablamos de la inmunidad específica. Entonces, inmunidad inespecífica son barreras propias del cuerpo para que no nos alcancen las infecciones. Y la inmunidad específica ya son ese grupo de células, ¿sí?, que van a actuar directamente en contrarrestar o generar una lucha contra las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Esas células que actúan directamente guiadas por unas células llamadas linfocitos se denominan inmunidad celular. Y hay una que se llama inmunidad celular, humoral, perdón, que es la guiada por anticuerpos. Entonces, unos son linfocitos T, otros son linfocitos B. Unos tienen la capacidad de producir anticuerpos específicos para destruir un patógeno. ¿Quién me dice qué se entiende por anticuerpo? A ver. Para ustedes, ¿qué significa un anticuerpo? ¿Ya? Como los encargados de combatir virus y bacterias. Bueno, cuando hablamos de anticuerpos, hablamos de específicos. Quiere decir entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el virus de la varicela. Cuando nosotros tenemos anticuerpos específicos para la varicela, cada que entre el virus de la varicela a nuestro cuerpo, pues nosotros ya lo reconocemos y lo podemos atacar, ¿sí? Cuando no tenemos los anticuerpos, pues nos da la enfermedad.
¿Cómo adquirimos nosotros anticuerpos? Una vez nos da la enfermedad, generamos nuestros propios anticuerpos y en algunas ocasiones utilizamos métodos como la vacunación para que de manera alternativa nosotros tengamos ese chance de generar anticuerpos contra una enfermedad específica o un agente específico. ¿Listo? Entonces, hablamos de una inmunidad innata y una adaptativa. La inmunidad innata, entonces tenemos las barreras de las que hablábamos al principio, barreras propias de nuestro cuerpo. Y hay una barrera que se llama la barrera epitelial. Quiere decir que aquí vienen los microbios y se estrellan con unas células que están formando una barrera en los epitelios. Pero si el microbio logra pasar, vamos a tener unas células que se llaman fagocitos. ¿Qué es fagocitar? ¿Me recuerdan qué es fagocitar? ¿Qué es la fagocitosis? ¿A qué hace referencia ese término de fagocitar? ¿Quién me dice? Ni idea. ¿Qué significa el término fagocitar? Bueno, la fagocitosis es el acto en el cual unas células específicas se comen o se fagocitan. Fagocitar es comer al microbio. Entonces se lo comen, lo tragan, lo capturan y se lo comen. Y luego de que lo capturan, necesitan de un complemento para destruirlo. Hay unas células que se llaman células NK. Y células NK significan células natural killers. Natural killers significa asesinos naturales. Entonces estas células natural killers van a buscar los microbios y los van a asesinar. Por eso se llaman natural killers. ¿Sí? Esto se llama inmunidad innata. Todos nacemos con estas defensas propias. Pero en algún momento digamos que cuando tenemos una infección, la infección se da a lo largo de días. En las primeras 12 horas, o sea, durante la primera mitad del primer día, vamos a utilizar nuestra inmunidad innata, con lo que nosotros tengamos para defendernos de ese agente agresor. ¿Queda claro? Pero si no es suficiente en esas primeras 12 horas contrarrestar la actividad de ese microorganismo, pues lo que va a suceder es que vamos a utilizar una inmunidad llamada inmunidad adaptativa. Entonces ya vamos a utilizar los linfocitos, los anticuerpos y unas células T. Entonces esta ya es una respuesta a largo plazo. La inmunidad innata actúa a las primeras horas y la adaptativa a lo largo del resto de los días en que se presente una enfermedad. Entonces, ¿cómo se da entonces la inmunidad? Fíjense que nosotros, esto que está representado con una cadena lineal negra es el microbio, el antígeno o el microbio. Y esta célula grande es la que lo va a fagocitar, o sea, se lo va a digerir, lo va a comer. Luego lo procesa, ¿sí? Y lo fragmenta. Entonces esta célula grande se llama un fagocito. Los fagocitos son esas células encargadas de coger un antígeno o un microbio, fagocitarlo o comérselo. Al comérselo lo empieza a digerir y lo empieza a fragmentar. Y una vez lo fragmenta, lo saca de su ser para que lleguen otras dos células
a destruirlos. ¿Cuáles células son? Los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T lo que hacen es una citotoxicidad. Quiere decir que a partir de sustancias químicas van a agredir al microbio y lo van a lesionar y lo van a destruir. Mientras que los linfocitos B lo que generan son anticuerpos. Los anticuerpos son unas células capaces de coger estos fragmentos del antígeno del microbio y destruirlo. Entonces, fíjense que tenemos el microbio, que tenemos la digestión del mismo y que tenemos una colaboración por parte de unas células que se llaman los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Listo? ¿Preguntas? Hasta aquí. ¿Todo está claro? No, hoy no están ni hablando. ¿Sí están en clase? Sí, profe. Ah, bueno, pensé que no se escuchan. Bueno, entonces, les hablaba entonces de dos tipos de inmunidad, una humoral y una celular. Las dos están mediadas por linfocitos. Una por linfocitos B y otra por linfocitos T. Fíjense que los linfocitos T son los que generan una destrucción directa de los microbios y los B producen anticuerpos. ¿Sí? La función de la inmunidad siempre va a ser atacar a las células agresoras. Microbios que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Vamos a pasar esto rápido aquí. Entonces, esto es texto que no nos interesa mucho. Bueno, vamos a hablar aquí de la respuesta inmune anormal, que es lo que nos compete cuando vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Nuestro sistema inmune, ¿sí? Es un sistema encargado de generar, la respuesta hacia los microbios, hacia las bacterias, ¿cierto? Entonces, cuando funciona de manera anormal, vamos a tener lo que se llaman las inmunodeficiencias. ¿Cuál es la inmunodeficiencia que se considera adquirida? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuál es la inmunodeficiencia que se denomina adquirida? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la inmunodeficiencia adquirida? No. No. Bueno, la inmunodeficiencia adquirida es uno que se denomina el SIDA. ¿Han escuchado hablar del SIDA? Claro, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿Qué significa SIDA? ¿Alguien sabe? Estos son siglas. SIDA son las siglas ¿de qué? ¿Qué significa la palabra SIDA?
¿Es que no es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, pero ¿qué significa? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida significa SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, las inmunodeficiencias quiere decir que nuestro sistema de defensas se cae, se debilita o no funciona bien. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en el SIDA, por ejemplo? En el SIDA resulta que nuestras células, linfocitos T, linfocitos B, pues se ven afectados, ¿sí? Y como esos linfocitos T, que son colaboradores, no pueden ayudar a nuestro sistema inmunitario, cualquier enfermedad oportunista nos puede matar, ¿sí? Ese es el problema con el SIDA, que llega cualquier virus, así no sea agresivo, un virus de una gripa normal, y puede matar al paciente porque no tiene cómo defenderse. Bueno, algunas personas nacen con un sistema inmunitario defectuoso, carecen de células productoras de anticuerpos, o sea, las que producen los anticuerpos son los linfocitos B específicamente, o de células citotóxicas, en ese caso son los linfocitos T, o bien, aunque estas células estén presentes, funcionan mal. Estas enfermedades se llaman inmunodeficiencias primarias. Congénitas, el sistema inmunitario puede dañarse por determinados medicamentos muy agresivos, como los que se utilizan en el cáncer, por ejemplo, por las radiaciones o por determinadas infecciones. Esta situación se denomina inmunodeficiencia secundaria. Cuando los linfocitos T colaboradores disminuyen por alguna causa, la respuesta inmunitaria es muy débil. El virus del SIDA tiene la capacidad de destruir precisamente los linfocitos T colaboradores. Entonces, tenemos dos tipos de inmunodeficiencias. Una que son las inmunodeficiencias primarias, que son las que nacen, las personas nacen con un sistema inmunitario dañado. Entonces ya nacen con el problema. Eso es algo congénito. Congénito quiere decir que nace con nosotros. Esas son las primarias. Y las secundarias son cuando nuestro sistema inmune se daña en relación con el uso de radiaciones, de medicinas o de tener una enfermedad como el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, que es el que produce el SIDA. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA, muchachos? Sí. ¿Alguien sabe la diferencia entre VIH y SIDA? Ay, yo ya me estaba poniendo contento, pensé que iba a hablar. Profe, que el ¿Los VIH sintomáticos y asintomáticos? ¿No? Que uno es un virus y otro un síndrome. Por ahí va la cosa. Entonces, Bueno, cuando uno habla de... Hay pacientes que pueden tener VIH, pero puede que no tengan SIDA. ¿Eso qué quiere decir? El VIH, ¿qué significa? Virus de la inmunodeficiencia humana. Exactamente. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cierto? Eso significa VIH. Y el SIDA ya lo acabé de decir. Síndrome
de inmunodeficiencia adquirida. ¿Sí? Entonces, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y virus de inmunodeficiencia humana. Hay personas que se infectan con el virus, ¿sí? Pero pueden pasar años, 5, 6, 10 años, sin que ese virus les genere ningún problema en su organismo, ¿sí? Cuando ya el virus daña el sistema inmunológico, es cuando el paciente ya tiene el SIDA. O sea, uno puede tener el virus en su interior, pero no le está generando un problema en su sistema inmunológico. Bueno, entonces pueden pasar años para que le dé a la persona el SIDA. Ya cuando le da SIDA es que ya la enfermedad está. Aquí solamente puede tener el virus, pero puede que no tenga ninguna enfermedad, porque el virus no ha generado un daño en sus linfocitos T, colaboradores. Entonces, el hecho de que esta persona no haya generado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA, no quiere decir que esta persona no sea portadora y no esté contagiando a otras personas. ¿Listo? Entonces, por ahí, por la vida, deben haber muchas personas con VIH y que de repente ni siquiera lo saben y van a estar transmitiendo este virus a todas sus diferentes parejas sexuales. Ese tipo de promiscuidad es la que genera que enfermedades como esta pues se vuelvan pues pandémicas también, que se vayan por todo el mundo. Entonces hay que tener diferencia en que una cosa es tener virus y otra cosa es tener la enfermedad. Seguramente el que tiene el virus va a desarrollar la enfermedad, pero así como lo puede hacer en 6 meses, lo puede hacer en 10 o 15 años. No para todas las personas sucede igual. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, muchas gracias por responder. Entonces, el organismo es capaz de distinguir entre lo propio y lo extraño, gracias a la tolerancia inmune. Entonces, nosotros tenemos un sistema de defensa, ¿cierto? Esta capacidad que adquiere durante el desarrollo embrionario en el timo y la médula ósea durante mecanismos de selección clonal. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos nuestro sistema de defensa. ¿Cómo se llama el sistema de defensa de nosotros? El sistema inmune o inmunitario. ¿Listo? ¿Qué pasa con nuestro sistema inmunitario? Él va a distinguir entre las células malas y va a distinguir entre las células propias, buenas, propias. ¿Sí? Me explico. ¿Qué es el sistema inmunitario? Y lo dije al principio. Es un ejército, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profesor, ¿cierto? Entonces, el sistema inmunitario es un ejército que sale a patrullar por todo el organismo, ¿cierto? Si se encuentra una célula mala, o sea, un microorganismo, un microbio, un virus, una bacteria, ¿la va a qué? A atacar, ¿cierto? Sí, profe. Ay, gracias, Dayana, qué tallas. Pero si de repente se encuentra una célula propia, una célula buena, ¿cuáles son las células propias y cuáles son las células buenas? Pues las que forman nuestro cuerpo, ¿sí? Si yo tengo células patrullando o tengo mi ejército patrullando y mi ejército patrullando se encuentra con una célula de la sangre que es propia y que no es extraña para él, pues él no la va a atacar porque él sabe que es una célula de las buenas, ¿sí? Si se encuentra una célula muscular, si se encuentra una célula de hueso, si se encuentra una célula de cartílago o una neurona, pues él no la ataca, él simplemente la reconoce como propia
que hacen parte del mismo equipo y no la va a atacar. Solamente está diseñado para atacar células malas y microbios o microorganismos que ingresen a nuestro cuerpo. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, querido Sí, profesor. profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? La tolerancia inmune puede fallar. Entonces, en algún momento, este mecanismo falla, ¿sí? Y cuando ese mecanismo falla, es donde empiezan los procesos autoinmunes. ¿Qué significará esto? Que la tolerancia inmune falle y que empiecen los procesos autoinmunes. Eso significa que en nuestro sistema inmunitario, las células buenas o propias ya no las reconoce como buenas, sino de repente las confunde con las células malas y empieza a atacarlas. ¿Ya? Entonces, ese mecanismo de defensa que tenemos nosotros para cubrir las infecciones que puedan llegar de afuera, no está generando o no está haciendo bien su función, sino que lo que está haciendo es dañar lo propio y lo bueno, o sea, afectan nuestros propios tejidos. A eso se le denominan enfermedades autoinmunes. A eso se le denominan las enfermedades autoinmunes. Entonces, enfermedades autoinmunes, definición. Son las enfermedades en las que el sistema inmunológico reacciona frente a componentes del organismo. Lo estoy diciendo desde la diapositiva anterior. Componentes de nuestro cuerpo, como si ellos fueran extraños, como si fueran microbios, como si fueran algún agente que nos pueda generar una enfermedad. Entonces ellos reaccionan contra nuestro propio cuerpo, produciendo anticuerpos. Más o menos queda claro el concepto. Sí, señor. Bien. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? ¿Quién me dice? ¿Qué es el sistema inmune? ¿Mm? ¿Ninguno? No, qué grave. Bueno, continuamos. Principales mecanismos de agresión autoinmune. Supresión de la tolerancia, antígeno modificado, mimetismo molecular, activación policlonal de linfocitos, desequilibrio entre linfocitos T, helper and suppressors, exposición autoantígenos secuestrados, alteración de las apoptosis. Vamos a hablar de supresión de tolerancia. El sistema inmunitario ha aprendido a tolerar las proteínas y otros elementos complejos constitutivos de nuestro organismo. Pero esta tolerancia puede modificarse por varios motivos. Entonces, la modificación de un antígeno y el mimetismo molecular. ¿Qué es la modificación de un antígeno? Nuestros componentes pueden cambiarse con determinados fármacos o con fragmentos de distintos microbios, o bien degradarse a causa de infecciones o inflamaciones que dañan nuestras propias células. Estos antígenos modificados ya no son reconocidos como propios por el sistema inmunitario. Y en el caso del mimetismo molecular, tenemos los microbios procuran que los componentes de sus envolturas externas sean parecidos a los de nuestro organismo para burlar la vigilancia del sistema inmunitario. Ocurre que a pesar de todo, estos componentes son reconocidos como extraños y se genera una respuesta de rechazo que desafortunadamente también daña los propios
imitados. Esto es muy interesante, pero no es tan sencillo de digerir. Esto es muy interesante, pero no es tan sencillo. Bueno, entonces, ¿cómo se modifica un antígeno y cómo existe un mimetismo molecular? Vamos entonces a hablar del mimetismo, por ejemplo. ¿Qué es el mimetismo? ¿Quién me dice? ¿A qué le suena el mimetismo? ¿Ni idea? ¿Nadie sabe qué significa mimetizarse? ¿No han escuchado ese término? Mimetizarse. Bueno, entonces, mimetizarse es lo mismo que camuflarse, ¿sí? Entonces, ustedes han visto en el ejército cuando van a alguna operación militar, se pintan la cara de verde, de negro y de todas esas cosas. Eso se le llama mimetismo. Cuando uno tiende a mezclarse con la naturaleza o con el medio donde se va a mover para que no sea visualizado o para que no lo puedan ver, ¿sí? Ustedes han visto que es una característica propia de los camaleones, por ejemplo. Cambian de color de acuerdo a la superficie por donde van caminando, ¿cierto? ¿Para qué? Para mimetizarse. Entonces, mimetizarse significa que las personas pues tengan esa característica de esconderse. En el caso del mimetismo molecular, quiere decir entonces que aquí entró una bacteria o un microorganismo cualquiera, ¿sí? Ese microorganismo se dio cuenta que nosotros tenemos unas células normales. Y esas células normales pues nunca van a ser atacadas por nuestros mecanismos de defensa porque nosotros las reconocemos como normales. Entonces, ¿qué hace esta célula que entró como microorganismo? Este microorganismo va a mimetizarse. Y el hecho de mimetizarse es que él va a tratar de parecerse a esa célula que nosotros tenemos como normal. A eso se le llama un mimetismo. Que este microbio trate de simular la forma de una célula nuestra normal. ¿Para qué? Para tratar de pasar desapercibido. ¿Queda claro el concepto? Entonces, un microbio entra, ve que hay unas células propias de nuestro cuerpo a las cuales nuestros sistemas de defensa no van a atacar, entonces él trata de mimetizarse y busca la forma de parecerse a las células de nuestro cuerpo para que nuestro sistema inmunológico no lo detecte. Pero resulta que nuestro sistema inmunitario es mucho más sofisticado que eso y lo va a detectar. Entonces el sistema inmunitario de nosotros va a llegar y lo que va a realizar es una destrucción de esta célula. La va a destruir. Pero como esa célula se llegó a parecer tanto a las propias, pues también van a calar las propias células buenas de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces el microbio inicialmente quiso parecerse a una célula de nuestro cuerpo para pasar desapercibido. Nuestro sistema de defensa lo detectó y lo atacó y lo destruyó. Pero como nuestras células siguen siendo parecidas al microbio, pues también llevan del bulto. O sea, también son atacadas. A eso se le llama mimetismo molecular. Bueno, bien. Activación policlonal de linfocitos. Nosotros tenemos dos tipos de linfocitos. ¿Cuáles son los tipos de linfocitos que tenemos? Los linfocitos T y los linfocitos B.
linfocitos T y linfocitos B. ¿Qué es lo que hacen los linfocitos T? ¿Quién me puede decir? Los linfocitos T hacen algo que se llama citoquímica. ¿Qué significa citoquímica? ¿Qué significa una citoquímica? Citoquímica es una guerra química al interior de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos un microbio, vamos a colocarlo acá. Tenemos un microbio y tenemos los linfocitos T que los vamos a representar con rojo. El microbio está en azul, el linfocito está en rojo y ellos van a generar una guerra química. Y esa guerra química va a destruir este microbio. Pero muchas veces ese ataque es tan agresivo que esa guerra química termina destruyendo células buenas. Eso es lo que pasa con el coronavirus, por ejemplo, que es tan marcada nuestra defensa que termina lesionando células propias. Y en el caso de los linfocitos B, ellos lo que forman son anticuerpos. Entonces son inmunoglobulinas, van a detectar al virus o a la bacteria y la van a atacar. El problema con todo esto radica es cuando se nos dañan esos linfocitos T, esos linfocitos B, ¿sí? Tenemos las infecciones por virus, tenemos nuestro sistema inmune para regularlo, tenemos nuestra genética, pero hay una parte de de todas estas uniones que se llaman enfermedades autoinmunes o autoimmune disease. Esto significa enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son solamente un pequeño espacio de la unión entre la genética, nuestro sistema inmunológico y nuestros virus o microorganismos que nos atacan. Entonces, ¿cuáles son las más comunes enfermedades autoinmunes? Aquí están enumeradas. Entonces, la uveitis autoinmune, la esclerosis múltiple, el síndrome de Sjögren, el pénfigo, el síndrome de Goodpasteur, la diabetes, la enfermedad de Addison, la colitis ulcerativa, la anemia hemolítica autoinmune, la fiebre reumática, la hepatitis autoinmune, la oforitis autoinmune y la artritis reumatoidea, que la vimos ayer. ¿Cierto, Dayana? Y la artritis reumatoide. Bien. Entonces, por favor, tomen nota de las principales enfermedades autoinmunes. ¿Listo? No, profe. Bueno, todavía no. Entonces, estas que están mencionadas acá sobre esta figura humana son algunas, por no decir que las más importantes enfermedades autoinmunes.
Entonces, con todo esto que hemos dicho, ¿quién me puede explicar qué es una enfermedad autoinmune? ¿Quién se arriesga? ¿Ninguno? Muy que no. ¿Qué es una enfermedad autoinmune, chicas? A ver, ¿a quién le preguntamos antes de seguir? Con sus palabras, ¿qué es una enfermedad autoinmune? ¿Algún voluntario? No, Alejandro ya dijo que no. Karen, tampoco. ¿Tampoco? Juliana, Dayana. Pero pues solo son enfermedades que atacan los virus, ¿no? ¿No? Yo por eso pregunto cuando voy, digamos que, explicando la clase. Siempre pregunto que si están entendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Bueno, vamos a Que son las desglosar. que atacan las células sanas por error. Bueno, por ahí va la cosa. Muy bien. Algo más acertado, Dayana, gracias. Nosotros tenemos varios sistemas en nuestro cuerpo. ¿Listo? Tenemos un sistema que se llama el sistema óseo. ¿Qué es el sistema óseo? Todos los huesos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Tenemos un sistema que es el sistema muscular. Son todos los músculos de nuestro cuerpo. Tenemos nuestro sistema respiratorio, que es el encargado de la respiración. El sistema digestivo y así sucesivamente. Pero tenemos un sistema que se llama el sistema inmunológico, inmunitario. ¿Listo? Sistema inmunológico. ¿Qué significará sistema inmunológico? ¿Qué es el sistema inmunológico? Vuelvo y lo digo con los términos que lo dije al principio. Es ese ejército que tenemos nosotros al interior de nuestro cuerpo y que está diseñado para defendernos de todo lo que nos quiera agredir. Generalmente, ¿qué es lo que nos agrede a nosotros? Los microorganismos. ¿Sí? Cuando a nosotros nos da una infección, ¿por qué nos da una infección? Porque tenemos un microorganismo que nos da la infección. O sea que a uno para que le dé una infección necesita de un agente. Y lo vimos en la primera clase cuando hablamos de el curso natural de las enfermedades o la historia natural de la enfermedad. Necesitamos un agente, un huésped y un medio ambiente. ¿Cierto? Fue una de las preguntas que salió en el examen. ¿Cierto? Entonces, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, entonces,
¿Cuál es el agente? El microorganismo. Entonces a nosotros nos causa una infección viral, bacteriana, micótica por hongos o parasitaria. Si alguno de esos 4 microorganismos entra por alguna vía a nuestro cuerpo, pues nos va a generar una infección viral, si es un virus, una infección bacteriana, si es una bacteria, y así sucesivamente. Pero ¿por qué nos da fiebre? ¿Por qué nos da dolor de huesos? ¿Por qué nos da escalofrío? Porque nuestro sistema inmunológico empieza a defendernos. Entonces ese ejército que tenemos nosotros para atacar a los virus, para atacar a las bacterias, es el que empieza esa guerra al interior de nuestro cuerpo. Y la forma de representarlo es con la presencia de fiebre. ¿Ustedes saben por qué nos da fiebre? ¿Por qué se nos eleva la temperatura? ¿Cuál puede ser la causa de que a uno le dé fiebre? ¿La fiebre es buena o es mala? ¿Ustedes qué dicen? Que intenta subir como la temperatura del cuerpo para matar el microorganismo. Perfecto. Entonces, claro, nuestro cuerpo eleva su temperatura porque sabe que a temperaturas altas la mayoría de los microorganismos mueren también. Y nosotros, pues, lo que hacemos es bajarnos la temperatura con el acetaminofén y otros productos. Digamos que en el caso de los niños sí es importante que la fiebre no se suba porque pueden hacer convulsiones, pero pues en el caso de los adultos pues hay que controlarla porque pues puede llegar a ser nocivo una temperatura muy alta, pero es una forma de defendernos. ¿Por qué nos da tos? Por lo mismo, porque la tos es un mecanismo de defensa. Si nosotros no tuviéramos ese reflejo de la tos, pues las bacterias formarían digamos que acúmulos de ellas y nos darían abscesos y cosas pulmonares. Pero la tos es una forma de botar todos esos microorganismos. Entonces, en el sistema inmunológico, que es el encargado de defendernos, en ese ejército hay varios participantes. ¿Cuáles son los participantes? Los macrófagos, los fagocitos, que son los que se comen los microbios, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Que son los que nos defienden. Hasta ahí todo está normal, siempre y cuando nuestro sistema funcione como debe funcionar, pues sería buenísimo tener unas buenas defensas. El problema está cuando esas defensas no se limitan a atacar los microorganismos, sino que nos empiezan a atacar a nosotros también. ¿Ya? ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Cuando nuestro sistema de defensa no se limita a atacar lo que nos agrede a manera de virus o bacterias, sino que se le dio porque hoy quiero afectar las articulaciones, entonces genera la artritis reumatoidea. ¿Sí? La artritis reumatoidea es un problema articular porque el sistema inmunológico está atacando las articulaciones. ¿Listo? Así pasa con otras enfermedades como las que están acá en la diapositiva. ¿Más o menos? Bueno, bien. Siguiente. Bueno, vamos a leer esto. Bueno, voy a leer esto. En todas ellas se producen anticuerpos y reacciones por linfocitos T, que reconocen estructuras limitadas a un solo órgano. El páncreas en el primer caso y el tiroides en el segundo. Hay otras enfermedades donde la agresión al organismo es mucho más extensa. Pueden afectarse a la vez las combinaciones muy variadas y en el mismo paciente órganos y sistemas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, la piel, las articulaciones, el sistema nervioso, el aparato digestivo, el pulmón, el aparato circulatorio. Todo esto puede ser afectado cuando tenemos alguna reacción de esos anticuerpos o linfocitos. Entonces, nuestros mecanismos de defensa nos atacan y nos atacan todas estas estructuras. Entonces, vamos a ver enfermedades en alguna parte
de nuestra anatomía relacionada con nuestro sistema nervioso, nuestras articulaciones, el aparato digestivo, respiratorio, y van a ser enfermedades autoinmunes. Tener una enfermedad autoinmune pues, es algo harto porque uno no queda tranquilo, su propio cuerpo es el que lo está atacando. Entonces, complicado. Listo. ¿Están copiando o seguimos? Sigamos. Bueno, esto está muy extenso para copiarlo, ¿sí? Bien. Entonces, espectro de enfermedades autoinmunes. Organoespecíficas, no organoespecíficas. Quiere decir entonces que hay unas enfermedades autoinmunes que están limitadas al sistema endocrino, otras que están limitadas al sistema hematopoyético. ¿Qué será eso? ¿Qué será una hematopoiesis? Ni idea, ¿sí o no? ¿Qué significa hematopoyético? No me van a decir que son pollitos con hematomas. ¿Qué son hematopoiesis? A ver. ¿A qué les suena hematopoiesis? Ni idea, ¿cierto? Hematopoiesis es la creación de nuevas células sanguíneas. Entonces, ¿recuerdan que les dije hace algunos días que en la médula ósea había una célula madre y que esa célula madre se podía convertir en un glóbulo rojo, en un glóbulo blanco o en una plaqueta? Eso se llama hematopoiesis, ese proceso mediante el cual una célula madre se diferencia y se convierte en un eritrocito, en un leucocito o en una plaqueta. Glóbulo rojo, glóbulo blanco o plaqueta trombocito. ¿Listo? ¿Estamos claros? A ese proceso se le llama hematopoiesis. Entonces, si las enfermedades autoinmunes tienen la capacidad de afectar o bien sea el sistema endocrino o bien sea el sistema hematopoyético, pues va a generar enfermedades importantes. Vamos a empezar a hablar de las afecciones del sistema endocrino. En el sistema endocrino vamos a encontrar la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad de la glándula tiroides, la atrofia tiroidea, que también es de la glándula tiroides, la enfermedad de Graves Basedow, que también es de la tiroides, la enfermedad de Addison, que es una enfermedad de las glándulas suprarrenales, la menopausia prematura, que es una enfermedad de las glándulas gonadales, la hipoglicemia autoinmune, que es una enfermedad del páncreas, la diabetes mellitus, que es muy común y muy frecuente en nuestro medio, que también es una enfermedad del páncreas, y la orquitis autoinmune, que es una enfermedad del aparato genital masculino. Todo esto está limitado a las glándulas, tiroides, 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 suprarrenales, páncreas y los aparatos genital masculino y femenino. Esas son enfermedades autoinmunes. Ahora, en el sistema de la formación de células de la sangre o el sistema hematopoyético vamos a tener las anemias, anemia perniciosa, anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica autoinmune y la neutropenia idiopática. Todas estas son condiciones médicas relacionadas con las enfermedades autoinmunes. En el sistema muscular, pues tenemos la miastenia grave, la esclerosis múltiple. En la piel, el pénfigo vulvar y el pénfigoide. Y el sistema cardiopulmonar, el síndrome de Goodpasture. No órgano-específicas, o sea, estas no van a atacar un órgano o un sistema específico, sino que simplemente dan. Entonces tenemos el síndrome de Sjögren, que son artritis, parotiditis y queratitis, artritis reumatoide, dermatomiositis, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus eritematoso discoide y lupus eritematoso sistémico, la atrofia tiroidea y enfermedad de Graves. Complicado, ¿sí o no? Muchos nombres nuevos.
Entonces, si yo les pongo una pregunta, coloque una enfermedad autoinmune que esté relacionada con el sistema endocrino. La primera que se les tiene que venir a la cabeza es la diabetes mellitus. Ya, listo. Es la más común, la más frecuente, ustedes la han escuchado. Es una enfermedad del páncreas, ¿sí? La diabetes mellitus. O la menopausia temprana o prematura en las mujeres. Es una enfermedad autoinmune. ¿Listo? Una enfermedad autoinmune que ataque el sistema hematopoyético, el de la formación de células de la sangre. Entonces ahí están las anemias, la perniciosa y la hemolítica, y una enfermedad que es esa que produce como punticos morados en las piernas, que se llama la púrpura trombocitopénica, que son bajos niveles de plaquetas en sangre y producen sangrados. En la piel tenemos el pénfigo vulvar, en el sistema neuromuscular está la miastenia gravis y la esclerosis múltiple y otras enfermedades. Bueno, en fin. Entonces, resumen rápidamente. ¿De qué se encarga nuestro sistema inmunológico? De atacar todo lo que nos agrede. Muy bien, gracias. Es de defendernos de agresores generalmente externos. ¿Sí? Defendernos de los agresores externos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las principales células? Entonces tenemos los macrófagos, tenemos otras células que se llaman los fagocitos, ¿sí? Tenemos los linfocitos, y esos linfocitos pueden ser linfocitos T o pueden ser linfocitos B, ¿cierto? ¿Qué van a crear los linfocitos T y los linfocitos B? Entonces, anticuerpos. Y los anticuerpos van a generar antígenos. Y todo esto hace parte de nuestros sistemas de defensa. ¿Sí? No, mentiras. Esto de los antígenos, vamos a verlo aquí. Anticuerpos. Antígeno es otra cosa. ¿Qué es un antígeno? A propósito. Vamos a colocarlo aquí en amarillo. ¿Qué es un antígeno? El antígeno es el agresor, el agente causal, ¿sí? O sea, el antígeno viene a ser el virus, el hongo. ¿Listo? Ese término tiene que quedar clarísimo. Antígeno y anticuerpo. ¿Qué es el antígeno? Lo que nos agrede. ¿Sí? El antígeno es el que nos agrede. ¿Y el anticuerpo es? Si el antígeno es el que nos agrede, el anticuerpo, ¿qué viene a ser? El que ataca al antígeno. El que nos defiende. Muy bien. ¿Listo? El anticuerpo es el que nos defiende, el antígeno es el que nos ataca. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una exagerada reacción por parte de anticuerpos, puede lesionarnos a nosotros mismos. Cuando se descontrola el sistema inmunológico, porque sea un problema congénito, porque sea un problema adquirido, porque se nos dañaron las células y ya no reconocen, pues nos van a agredir. Y esas enfermedades autoinmunes pues, se ven representadas en todas las patologías que acabamos de enumerar hace unos momentos. ¿Listo? Bueno. Definición de antígeno. ¿Quién me la da?
virus, bacteria u hongos que afectan el sistema inmunológico. Bien, Karen. Entonces, el antígeno es todo ese agente causal de una enfermedad, lo que nos agrede o lo que nos ataca. Listo. Las enfermedades autoinmunes en razón mujer-hombre, desafortunadamente para las mujeres, la relación hombre-mujer es siempre mayor en las mujeres. En la enfermedad de Hashimoto, por cada 50 mujeres enfermas hay un hombre enfermo. En el lupus eritematoso sistémico, por cada 9 mujeres enfermas hay un hombre enfermo. ¿Ya? En la enfermedad de Sjögren o síndrome de Sjögren pasa lo mismo. En la diabetes mellitus tipo 1, que es de las más complejas, estas son las que requieren insulina para el tratamiento. Por cada 5 mujeres hay un hombre enfermo de este tipo de diabetes. La artritis reumatoidea es de una relación 4:1. Entonces, de 5 enfermos, 4 van a ser mujeres y 1 va a ser hombre. Y en la púrpura trombótica idiopática, eso significa PTI, púrpura trombótica idiopática, va a ser en una relación de por cada 3 mujeres, un hombre enfermo. Entonces, desafortunadamente para ustedes, el riesgo es mucho más alto por su condición de ser mujer. El riesgo de generar una enfermedad autoinmune. Bien. La autoinmunidad es un proceso que se desencadena por una alteración en el reconocimiento de lo propio. Entonces, si nosotros no podemos reconocer lo propio, o sea, nuestro cuerpo, pues lo vamos a atacar. Los mecanismos de control existentes en el organismo no actúan correctamente. De forma que un linfocito o un anticuerpo reconocen como extrañas a las células o moléculas propias del organismo. Lo he tratado de decir y de explicar durante la presentación, ¿sí? Cuando las moléculas y las células propias de nuestro organismo, ¿sí?, que se supone que son normales y que están ahí haciendo su función normal, un linfocito las reconoce como extrañas, las ataca. Y eso es lo que genera las enfermedades autoinmunes, un linfocito o un anticuerpo. Las enfermedades autoinmunes más comunes vuelven y enumeran acá algunas. Entonces tenemos la esclerosis múltiple, la miastenia grave, la artritis reumatoide, que la vimos ayer, el lupus eritematoso y la diabetes mellitus. Bien. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas, a manera muy resumida para pues no complicarnos mucho más con el tema. Pero sí es importante que lo sepamos. Entonces, Karen, ayúdame con la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Ataca la sustancia blanca del sistema nervioso central, provocando la desmielinización de los axones y por lo tanto alteraciones neurológicas y parálisis. Carece de tratamiento curativo. Bien. Entonces, fíjense que es una enfermedad que no tiene cura. Va a atacar la desmielinización. No sé si ustedes se acuerden qué es la mielina. La mielina son unas capas que recubren los axones de las neuronas que ayudan a la aceleración de los procesos o de la conducción de los estímulos nerviosos, y que es una capa lipídica, es una grasa que cubre esas neuronas. Entonces, esa sustancia blanca que está dada por los axones neuronales se ve afectada en la esclerosis múltiple por un proceso de desmielinización. Esos axones pierden la mielina y al perder la mielina
pierden esa capacidad de velocidad que tienen para las reacciones propias del sistema nervioso. La conducción eléctrica falla en términos de tiempo o de conducción, se vuelven más lentos los procesos, ¿sí? Entonces, esa es una esclerosis múltiple. Eso se va a ver reflejado desde el punto de vista neurológico en procesos cognitivos, en respuestas a estímulos. No vamos a caminar igual, nos va a afectar muchísimas cosas. La miastenia grave. ¿Qué es la miastenia grave? Los anticuerpos atacan a los receptores del neurotransmisor acetilcolina en las células musculares. No hay contracción y puede llegar a la atrofia de los músculos. En una miastenia gravis lo que sucede es que nuestro músculo no va a tener esa capacidad de contracción normal que siempre tiene. Y si un músculo no se ejercita, no tiene su fuerza de contracción, pues se va a volver débil, flácido y atrófico. Y en ese orden de ideas nos vamos se va a ver representado en un músculo flácido sin fuerza de contracción y con una atrofia. En el caso de la artritis reumatoide, esta condición médica la vimos ayer en imágenes. Los macrófagos y linfocitos se activan contra antígenos del tejido conjuntivo de las articulaciones que se inflaman de modo crónico. Entonces, macrófagos y linfocitos van a atacar el tejido conectivo de las articulaciones y generan una inflamación. Entonces esas personas o esas mujeres que ustedes ven con esos dedos inflamados y con tendencia a deformarse, que es una enfermedad muy dolorosa, pues se debe a que nuestros sistemas de defensa están atacando nuestras articulaciones. Como lo mencioné hace un momento, más común en mujeres que en hombres. Lupus eritematoso. En el lupus eritematoso se forman anticuerpos contra el ADN y las histonas. Se producen lesiones en el aparato circulatorio y afecta a las plaquetas. Esta es una enfermedad mucho más grave. En el lupus eritematoso hay un daño directo sobre el tejido conectivo. Y el tejido conectivo es el tejido de sostén de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, un daño sobre ese tejido conectivo hace que la mayoría de nuestros sistemas tiendan a colapsar. Entonces, nuestros riñones ya no van a estar sustentados por fibras de tejido conectivo, senectivo no, sino conectivo, y pues van a perder esa capacidad de mantenerse en su posición y obviamente van a empezar a fallar en sus funciones. Diabetes mellitus. Dayana Pacheco, ayúdame con la diabetes, gracias. Se producen anticuerpos contra las células beta del páncreas. La cantidad de insulina que se puede formar es insuficiente y el organismo sufre hiperglucemia. Se manifiesta por la glucosuria y la polidipsia, sed constante. Se trata con insulina suplementaria. Bien, entonces nosotros tenemos dos tipos de diabetes. Una diabetes que es la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es la diabetes que está relacionada con las enfermedades autoinmunes. Esta es la que requiere insulino requiriente. Diabetes mellitus insulino requiriente o diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Entonces, en el páncreas hay unas células que se llaman las células beta, que se encuentran en unos islotes que se llaman los islotes de Langerhans. Esas células beta son las que producen la insulina. Como la insulina no es suficiente, pues entonces el organismo sufre de hiperglicemia. ¿Qué significa hiperglicemia? Aumento de los niveles de azúcar en sangre. ¿Cómo se manifiesta? Por glucosuria.
¿Qué es una glucosuria? Rápidamente. ¿Quién me dice que es una glucosuria? ¿Tiene algo que ver con la orina? Claro que sí. Es la orina dulce, o el azúcar en la orina. ¿Ustedes sabían que antes para hacer diagnóstico de una diabetes, la orina la probaban para saber si era dulce o no? Entonces era una de las formas de saber que una persona tenía mucho azúcar en la sangre. Probaban la orina y le tomaban qué tan dulce estaba. Entonces la orina dulce, que se llama la glucosuria, que es el azúcar en la orina, es una característica de que los niveles de azúcar están altos en sangre. Y la polidipsia, que es una sed constante. Siempre que hablemos de que tenemos mucha sed, lo debemos denominar con el término polidipsia. ¿Listo? Entonces, ese es un tipo de diabetes, diabetes tipo 1 o diabetes insulino requiriente. Bien. Bueno, preguntas hasta acá. Ninguna, ¿cierto? Todo está perfecto. ¿Qué pasó, Alejandra? No es de la clase, bueno, bien. Ya me estaba preocupando. Siguiente. Bueno, esta la vimos ayer. Entonces, Dayana nuevamente, como no estuvo ayer en clase, hoy nos va a repetir la definición de artritis reumatoidea. Enfermedad sistemática autoinmune caracterizada por la inflamación crónica de las articulaciones, que conduce a su erosión progresiva y que eventualmente produce discapacidad y pérdida de la calidad de vida. Aunque lo fundamental y característico de esta enfermedad es la artritis, también puede afectar otros órganos como la piel, los ojos, el pulmón y el corazón. Bien. Entonces, fíjense que es una enfermedad articular relacionada con una enfermedad autoinmune. Dañan de manera progresiva y erosionan las cápsulas articulares. Las artritis se pueden ver, digamos, a nivel de las manos, pero también afectan otras articulaciones como las rodillas y la cadera. Y no se pueden limitar solo a las articulaciones, sino que en ocasiones afectan piel, ojos, pulmón, corazón, etc. Aquí tenemos imágenes de cómo se daña la cápsula articular, cómo se inflama la cápsula articular y cómo se ve la deformidad de los huesos. Aquí tenemos encerrado con rojo los puntos más característicos que afectan hombros, codos, muñecas, manos, cadera, rodillas y cuellos de pie y pies. Son los sitios donde se van a generar la destrucción del cartílago, el líquido sinovial se ve afectado, hay una inflamación de la sinovial y una inflamación de las cápsulas articulares.
artritis reumatoide. Y así puede llegar a quedar la mano de una persona que está afectada con una artritis. Son cambios bien importantes y degenerativos. Bien. Es la enfermedad reumática más común, tiene una prevalencia de 0.5 al 1%. Adulto joven y premenopausia, tercera y cuarta década de la vida, mujeres y hombres, dijimos que era una relación de 3:4 a 1, por cada 4 mujeres un hombre padecía esta condición. Tiene una incidencia de 30 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Y es multifactorial. Quiere decir que hay muchos factores que inciden o que están relacionados con la aparición de esta condición médica. Los inmunológicos, que es obviamente la enfermedad autoinmune, las afecciones endocrinas, algunos temas ambientales como el frío extremo y los cambios bruscos de temperatura, y condiciones genéticas. En cuanto a la capacidad cromosómica y genética, pues comparten la información a manera de eso, de información genética entre padres a hijos. Tiene un elevado costo social, pues su incapacidad y dificultad para la actividad diaria es importante. O sea, una persona con una artritis reumatoidea pierde su capacidad laboral por la presencia del dolor, no puede realizar actividades cotidianas como una persona normal, se le va a dificultar muchas cosas relacionadas con su diario quehacer. La incapacidad laboral puede ser en corto plazo, o sea, en proceso de 5 años ya pierde su capacidad laboral, su capacidad funcional significativa a medio plazo y una esperanza de vida reducida entre 5 y 10 años. Aunque una persona que le dé artritis trabajando pueda alegar que tiene una enfermedad profesional, pues de hecho la artritis reumatoidea es considerada una enfermedad de origen común, no es laboral. ¿Listo? Porque es una enfermedad autoinmune. Esté trabajando o no esté trabajando, le va a dar la enfermedad. No depende de su trabajo. Bien. La causa de la enfermedad es aún desconocida. Factores genéticos, ya lo dijimos, ambientales, inmunológicos, esto no lo vamos a repetir, ya lo hemos hablado. El resultado de la enfermedad es una inflamación crónica, que es una sinovitis, que es la inflamación de la cápsula articular. Membrana sinovial se engruesa y prolifera e invade, destruyendo el hueso y el cartílago, y hay una pérdida, a veces total, de la función de la articulación. Síntomas: poliartritis quiere decir que es una enfermedad que no se limita a una sola articulación, sino que compromete varias articulaciones. Es simétrica, o sea, si dan una mano, generalmente dan la otra también. Es distal, casi siempre compromete las articulaciones más lejanas de nuestro cuerpo, como las de las manos y los pies. Se acompaña de inflamación de los tendones de los músculos, o sea, una tendinitis, y una desviación cubital de los dedos, rigidez matutina. Quiere decir que los dedos tienden a irse hacia afuera. Durante la mañana hay una rigidez de las manos. Bien. Bueno, vamos a pasarlo porque no nos vamos a quedar solamente en la artritis. Conclusiones, artritis y artritis. Bueno, vamos a parar aquí porque ya aquí terminamos con la enfermedad más común, que es la artritis. Aquí tenemos entonces una forma de nosotros poder
diagnosticar una artritis reumatoidea es con unos exámenes de laboratorio. Entonces, esos exámenes de laboratorio incluyen los ANAS y otros que se llaman los ENAS. ANAS y ENAS. Eso es lo que uno pide en un laboratorio clínico. Los ANAS significan anticuerpos nucleares. Y los otros se llaman anticuerpos extractables. Los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos extractables son dos exámenes que se piden en el laboratorio clínico cuando uno tiene la sospecha de que existe algún tipo de enfermedad de origen autoinmune. ¿Listo? Entonces nosotros estamos ante la sospecha de que nuestro sistema inmunológico está afectando a nuestro cuerpo y nos está atacando. Entonces necesitamos salir de la duda y buscar la forma de diagnosticarlo de manera correcta. Y en principio lo podemos hacer a partir de los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos extractables. Listo. Bien. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Bueno, ¿ya pudiste revisar el video de ayer? Diana? No, aún no. Bueno, No, profesor Marcelo subió esta mañana, ¿cierto? no, anoche después de la clase. Entonces te recomiendo para que lo revises. Igual ahí están cargado también las diapositivas. A las diapositivas que presenté ayer les agregué las imágenes que no tenía. Entonces es bueno que aparte del video revise las diapositivas para que te orientes visualmente. ¿Listo? Sí, señor. Mañana vamos a hablar de qué. Bueno, no estoy seguro mañana que tenemos que hablar. El caso es que el jueves terminamos tema para el siguiente parcial que van a hacer el lunes, porque el viernes es festivo. Bueno, entonces ahí tienen 3 días ahí, pero aparte les fue bien, no se pueden quejar. Pero entonces no sé si cambiamos la forma de evaluar, si quieren que sigamos así. Claro, fácil, ¿cierto? Porque es que el doctor Google sabe harto. No es el doctor Google. Vamos a parar un momentico aquí la grabación del video.